11 vidas perdidas cada día. España sigue sumando cifras récord de sufrimiento extremo. Y a veces una persona está a punto de suicidarse y si no encuentra un estímulo, algo donde agarrarse, a un sentido de la vida, esto puede ayudar perfectamente a que esa persona diga, mi vida no tiene sentido, ¿para qué estar aquí? Voy a entrar ya en el tema Open Arms. Para empezar, muy básico, quiero que nos expliques qué es Open Arms. Bueno, Open Arms es una ONG que tiene diferentes embarcaciones y que se dedica a rescatar personas en el mar que están haciendo procesos migratorios y que, bueno, en situaciones precarias, pues sobre todo en el Mediterráneo central, en lo que es la salida desde Libia, desde Egipto, desde esos países hacia Europa, pues se juegan la vida para venir aquí, ¿no? A Europa. Entonces, pues Open Arms con sus embarcaciones se desplaza hacia aguas internacionales que no son jurisdicción de nadie, y según la ley del mar, pues si ves una embarcación que está en peligro y las personas de esa embarcación corren peligro de muerte porque se pueden ahogar, porque esa embarcación quizás se ha quedado sin combustible, el motor se ha parado, están a la deriva, quizás se está entrando agua, ¿no? Y se pueden ahogar si no la rescata nadie, la ley del mar dice que estamos obligados a rescatar a esas personas y salvar esas vidas. Seas quien sea, si eres un pescador que está por ahí pescando, pues también estás obligado a intentar ayudar a esas personas, no rescatarlas todas si en tu embarcación no te caben, pero sí avisar y quedarte a su lado para asistir hasta que llegue la ayuda humanitaria. Entonces, en este caso, Open Arms hace esas misiones que se llama, que son trayectos de mes a mes y medio en alta mar para rescatar personas. Entonces, pues bueno, yo estuve en una de las misiones, en la misión 95, una de las que hizo Open Arms con su embarcación más grande, porque tiene tres, tiene un velero, tiene el Open Arms original y el Open Arms 1, que es un barco enorme donde caben hasta 1000 personas en situación de emergencia, ¿vale? En el barco dentro. Entonces allí fui en esa misión y fue una experiencia brutal. Fui porque también soy socorrista. Entonces soy socorrista titulado, aparte de psicólogo, y fui un poco multifacético, ¿sabes? Pues, ayudando en diferentes ocasiones, también como psicólogo. ¿Cómo fue la experiencia de de ir ahí a rescatar a todos esos migrantes? Bueno, pues rescatamos 403 personas, ¿vale? Que hubieran muerto en el mar, que no son pocas, ¿verdad? Solo una persona ya valdría la pena, pero 403 pues es algo duro, ¿no? Entonces, lo bueno es que teníamos un equipo de profesionales inmenso, enorme, grandioso. Teníamos una médico que venía de la guerra de Ucrania de curar a los civiles que habían recibido, desde Médicos Sin Fronteras, habían recibido impactos de metralla o de bombas. Teníamos una enfermera que venía de África, también de situaciones de guerra, en ambientes de guerra, de curar a personas. Teníamos un bombero de Valencia buenísimo, que tenía mucha experiencia en rescate de personas, socorristas buenísimos, marineros. Teníamos, bueno, un equipo profesional. Yo era el más novato, para deciros aquí la verdad, y aprendí muchísimo de todos ellos, porque al final yo he hecho de socorrista, trabajo de socorrista en el Canal Olímpic de Cataluña, ¿vale? Pero bueno, he trabajado de socorrista, pues no como ellos, muchísimos años y tal, ¿no? Entonces, nada, aprendí mucho. Hicimos un rescate de una noche entera, desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, 300 personas a la vez. Esa fue la experiencia más intensa que he vivido en mi vida. 6 horas rescatando gente a punto de morir. Podemos decir que estaba pues muy, muy mal, porque estaba desnutrida, estaba ya con días sin comer, sin beber. Y fue la verdad una experiencia muy, muy interesante, porque ves ahí realmente la línea fina entre la vida y la muerte. Rescatamos una persona fallecida, también un cadáver, ¿vale? Que pusimos en una morgue, porque el barco tiene tanto un hospital dentro del barco como una morgue para poner cadáveres. Entonces, bueno, fue una experiencia, como podéis notar, entre la vida y la muerte. 80 niños en el barco. Yo hice un poco de... También soy monitor en el tiempo libre como Álvaro. No sé si Hugo también lo es o no, también No, yo haces no, el yo no. display. No, vale. No, Bueno, no. en todo caso, bueno, la experiencia de monitor me llevó a que también tuviera que cuidar a esos niños, ¿no? Niños desde nada, desde un añito hasta 6, 7, 8, 9 años, pues que tenías que distraer en el barco porque estaban muchos días ahí dentro, ¿no? Y les hacíamos juegos. Mientras no hacíamos rescates, había convivencia en el barco, por lo cual tenías que manejar con todas las situaciones de vida. Tenías que abastecer, evidentemente, las comidas, beber, ducharse, todo eso para 403 personas a bordo. Y teníamos que coordinarlo. Y éramos a veces 2 personas solo para 400 en la cubierta. Que íbamos haciendo turnos, claro. Éramos una tripulación de 30 personas, ¿vale?
El capitán, los oficiales, los marineros, que se encargaban de que funcionara bien el barco, y luego estábamos los socorristas, los bomberos, médico, enfermera, y todo eso, pues claro, se tenía que combinar. Y fue una experiencia muy intensa, de las más intensas de mi vida, y donde te sientes útil realmente, porque estás pues en un equipo que está salvando vidas, ¿no? Y una pregunta, ¿cómo os dais cuenta de toda esa gente que hay en el mar? Pues mira, hay varias maneras de darse cuenta. Una era que nosotros hacíamos turnos en el puente de mando, que es la parte más alta del barco, con prismáticos. Prismáticos que alargaban mucho, y en nuestro perímetro del barco estábamos mirando a ver si había alguna embarcación a la deriva, alguna embarcación que necesitaba ayuda. Que normalmente, si es de día, pues te levantaban las manos así, y si es de noche, si alguno tenía algún móvil, que podía ser, pues te ponía con la luz del móvil. ¿Vale? Habíamos encontrado algunas embarcaciones con la luz del móvil porque ven un barco muy grande a lo lejos, pero nosotros es más difícil que lo veamos porque es una embarcación pequeñita. Entonces, para que los veamos, pues había ese reflejo, ¿vale? O con algún cristal o con alguna cosa que tenían para reflejar durante el día, con el sol, ¿vale? Para ayudarse. Eso es la observación directa, con los prismáticos que íbamos subiendo todo el equipo. Y luego había otra manera, que era, por ejemplo, cuando había un pesquero que estaba trabajando por ahí, o algún barco que estaba haciendo trabajos, pues veía una embarcación de este tipo, lo decía por radio. Y la radio en el canal de emergencia rebota en todos lados. Entonces tú lo escuchas también en tu barco y te dan las coordenadas, la posición donde está el barco que necesita ayuda. Y quizás tú estás a unas cuantas millas, que las millas sabes que en kilómetros es diferente, pero bueno, más o menos estabas a unos 10 kilómetros, a unos 5 kilómetros del otro barco. Pues tenías entonces, trazábamos el rumbo, según el viento, según las horas que tardábamos, porque claro, imagínate una barquita pequeñita, si hace mucho viento, te dicen que está aquí, tú cuando llegas en 5 horas está mucho más para allí. Entonces tienes que calcular todo eso, ¿no? Y bueno, el hecho es que fue muy interesante porque tanto por visión directa como por avisos de radio podíamos ir... Ah, luego habían unos pequeños drones, unos drones de humanitarios que también sobrevolaban el mar. Y ese dron humanitario también nos podía ayudar, nos podía alertar. Por lo cual eran como 3 fuentes de aviso. Has comentado que fueron 2 meses o Bueno, la misión fue realmente entre todo el conjunto fue un mes. Esa en concreto. ¿Por qué? Porque tuvimos ese rescate masivo que lo que hizo es que tuviéramos que volver antes. Normalmente puede alargarse hasta mes y medio la misión, ¿vale? Viviendo ahí, dentro del barco. Claro, dentro del barco. Sí, bueno, con todo lo que conlleva. Tenemos un gimnasio también para... Claro, porque es que si no, un mes sin moverte, prácticamente... Bueno, moverte, haces un rescate, sí, Claro. pero el barco es limitado, el espacio que hay, ¿no? Entonces tienes que turnarte. Tenemos un gimnasio, bueno, tenemos un cocinero muy bueno que nos ayudaba también comer bien es muy importante en el mar. Uno, para no marearte y sentirte mal, y dos, para aguantar un mes con un estado anímico positivo, ¿vale? Porque la comida, si comes bien, todo va mejor, ¿verdad? Si hay mala comida, ya estás de más de mal humor y tal. Así que bueno, todo ayudó. ¿Y desde dónde salía el barco? ¿Desde Italia? Desde he Italia, visto? desde Sicilia, la isla de Italia, la península que digamos más baja, y nos fuimos por aguas internacionales hasta 30 millas de la costa de Libia, ¿vale? Que era la frontera de las aguas internacionales. Entonces, cuando estemos en la zona de rescate, que se llamaba, pues íbamos haciendo fondeos, ¿vale? Por esa línea, sin cruzar las aguas del estado de Libia, porque eso ya pertenecía a los guardacosteros de Libia, y ahí podríamos tener problemas, ¿vale? Manteniéndonos en aguas internacionales, íbamos haciendo, pues, una serie de trayectos hasta que o veíamos nosotros a alguien o nos alertaban por radio. Entonces ya poníamos rumbo directo, cuando nos alertaban por radio del barco, directamente hacia donde estaba esa embarcación en peligro. ¿Vale? Tenemos que esperar ahí en esa zona hasta que llegara el aviso. Pero bueno, hubieron varios avisos, porque hicimos un total de 5 rescates, uno de 300, pero luego otro de 20, otro de 40, y sumó hasta 403 personas todos esos rescates. ¿Y por qué puede haber problemas si cruzas la frontera? Porque se pueden pensar que les estás invadiendo. Porque entonces ahí ya las autoridades de Libia son las que gestionan y dominan todo lo que es el mar suyo, propiedad del Estado. Y ahí puedes tener problemas porque si llega el guardacosta libio antes que tú, o si llegas tú antes y llega el guardacosta libio, te hace traspasar a todas esas personas a su embarcación, y esas personas, su futuro es muy negro. Porque una vez las pillan, pueden tener un desenlace fatal. Porque consideran pues que están escapando y Traidores. las van a castigar de alguna manera, y pueden tener incluso la muerte como respuesta, ¿vale? Así que... bueno, ha habido veces que al Open Arms lo han apuntado con las armas automáticas los guardacostas libios y las han obligado
a traspasar. O sea, que realmente ha habido momentos tensos en algún momento. Nosotros no tuvimos problemas con los guardacostas, pero algunas veces sí que los ha habido. Con todo lo que nos estás diciendo, es una experiencia gratificante a la vez que impactante, ¿no? Ujú. Porque el tema de ver niños que realmente llegan en condiciones miserables pero saber que los estás rescatando y los estás ayudando, Ujú. ¿qué destacarías, perdón, así positivo y negativo de la experiencia? Bueno, positivo casi todo, porque aprendí muchísimo. Encima me llevé amigos de personas rescatadas, porque claro, durante las noches, durante el día, cuando hacíamos las guardias, convivías con ellos. Siempre había alguno que hablaba inglés, ¿vale? Porque muchos hablaban árabe, hablaban de otros países. Teníamos de muchas nacionalidades. Teníamos sirios, egipcios, libios, Bangladesh, teníamos de Somalia, teníamos de muchos países africanos y del Medio Oriente que venían y hacían esa ruta. Pues siempre había en el grupo, o siempre normalmente alguno que hablaba un poquito de inglés o hablaba inglés bien. Entonces ahí pues teníamos esas conversaciones con ellos y conocíamos un poco más al grupo. E hicimos pues esa experiencia humana, ¿no? Te contaban los traumas que tenían. Bueno, es que a muchos los encierran, o sea, ellos quieren irse, ¿no? Y cuando llegan a Libia muchas veces los cogen las mafias, los encierran en una nave industrial, los atan con cadenas, los torturan, los graban, ¿vale? Torturándolos, mandan ese vídeo a sus familias y les dicen, si no me pagas tanto dinero, me lo cargo, ¿vale? Es decir, lo mato. Y claro, imagínate a la madre recibir un mensaje de su hijo que si en un mes no me das tanto dinero, tu hijo va a morir. ¿Vale? Entonces esas situaciones las habían vivido algunas personas que ya habían pagado a las mafias a veces por venir hacia Libia, por ese traslado un poco seguro, pero cuando se llegaban allí, antes de embarcar, les decían, no, no, tienes que pagar más. Si no pagas más, se acabó. Entonces, ¿qué pasa? Que esas personas que ya tenían esa aspiración o esa esperanza de tener una vida mejor, pues se veían que tenían otra piedra más por el camino que podía ser desenlace fatal, ¿no? Es duro hablar de esto, lo sé, pero es una realidad que existe allí, ¿no? Entonces, pues bueno, nos contaban todo tipo de historias muy que podías montar una película con esas historias perfectamente. Y la realidad, ahí me di cuenta que la realidad siempre supera la ficción. Es decir, que al final, por mucha película de acción o de ficción que hagas, la realidad es más dura y más impresionante siempre. Bueno, No, yo, antes de cerrar este Mm. tema, el tema comunicación, has comentado que algunos hablaban inglés. ¿Con tus compañeros era más complicado o era todo...? Los compañeros teníamos también una tripulación internacional, ¿vale? Teníamos personas que venían de Italia, personas que venían de otro país, de Egipto también, pero sobre todo eran voluntarios españoles, ¿vale? Es decir, que teníamos de Madrid, de Valencia, de Barcelona también muchas personas, así que la mayoría hablaban castellano, ¿vale? Y había alguna persona que hablaba inglés, pero que nos entendíamos bien. Así que la comunicación entre la tripulación y entre el equipo de Open Arms no era una dificultad. Vale, pues yo por este tema no sé si tienes que... mm, ahora mismo, a lo mejor luego te pregunto algo más porque es que por ahora mismo no. Bueno, sí, espera, me he acordado. Ujú. Así rápido. Llegan niños. El tema niños es un tema delicado. ¿Cómo es tener niños que saben o no saben lo que están viviendo? ¿Cómo los controlas? Bueno, yo tengo la imagen muy viva de una madre, por ejemplo, con 6 niños. ¿Vale? 6 niños, un niño recién nacido, uno de un añito, otro de 3, otro de 4, 5, 6. O sea, con todos los niños haciendo el proceso de meterlos en un barco. Imaginaros lo desesperada que tiene que estar esa madre para meter a sus 6 hijos con ella, solos, en un barco, a alta mar, sabiendo que pueden morir. Y yo me di cuenta de que una de las experiencias que tuve en el tema de Open Arms, me di cuenta de que la gente, porque les preguntaba, oye, ¿tú por qué quieres ir para aquí, ¿no? ¿Por qué te quieres venir? Y no era tanto, al menos mi percepción, o por lo que me dijeron en ese momento, no era tanto tema económico, ¿eh? De quiero ganar dinero, quiero ganarme la vida, no, no. Era, quiero no morir en mi país. Porque en esos países, en muchos, hay grupos terroristas. Aquí en España tenemos la suerte de que no tenemos grupos terroristas organizados y fuertes. Tenemos mafias, que hay en todos lados, en todos los países, pero van haciendo su trabajo, pero no amenazan a la población ni hacen un pulso al gobierno como en otros países. Que tenemos grupos terroristas que van un día a un poblado, matan a todo el mundo, roban todo lo que tienen y se van tan tranquilos. Y tu familia, todos han muerto y se acabó. Entonces, esas personas decían, no, yo es que no sabía si el día siguiente iba a morir. No sabía si el día siguiente me viene uno de estos de grupos terroristas
y asesinan a toda mi familia, a mí, y se acabó la historia, ¿no? Entonces, para intentar evitar esa inseguridad, y al menos en Europa eso no pasa. En Europa puedo ser pobre, o puedo no ser pobre, o puedo ganarme la vida, o puedo no ganarme la vida. Pero al menos no me matan por la calle cualquier día, o me entran en mi casa para matarme como aquí. Entonces, hay que entender un poco esa motivación también, ¿no? Que tienen las personas de emigrar, y muchas veces es por tema de seguridad estrictamente. En el tema de los niños, pues es duro. Yo, por ejemplo, en uno de los dibujos, ¿vale? Porque yo les hacía dibujar, teníamos para pintar, teníamos cartas, teníamos juguetes, teníamos cositas para ellos ya, ¿eh? Puzzles. ¿Qué os creéis que me dibujaba un niño sirio de 7 años? Que me dibujó, digo, oye, dibuja lo que quieras, con colores. ¿Qué queréis que me dibujó? Buah, es que... Cualquier cosa que se os ocurra que pueda dibujar un niño. Pues algo relacionado con lo que ha visto, ¿no? El barco. Pues precisamente me dibujó unos edificios de unos pisos Hostia. de una ciudad y un coche y una calle. Una calle con un coche y 2 bloques de pisos. Eso es su sueño. Llegar a un sitio donde hay pisos, casas, coches, todo tranquilo. Yo pensaba también, digo, me voy a dibujar un barquito, pero no, porque el barco es una experiencia negativa para él. Yo pensaba, digo, hostia, quizás el barco... No, el barco es un trámite que hay que pasar para llegar a mi sueño, ¿no? Entonces el chaval, el barco es algo negativo, porque es un desplazamiento peligroso que tiene que hacer, ¿vale? Yo me pensaba también, digo, ¿me va a dibujar un barquito o algo? No, entonces me dibujó eso. Y lo tengo, ese dibujo, ¿eh? Mira, no lo he traído hoy, pero lo tengo en mi casa y fue para mí como un tesoro, ¿no? Ese dibujo de ese niño lo tengo enmarcado como recuerdo. Ese niño no lo voy a ver nunca más porque tampoco me quedé ni con su nombre, ni es pequeño, iba con su madre. Pero es algo que me quedará para toda la vida, ¿no? Un recuerdo bonito que tiene mucho valor para mí. Porque con ese niño y con otros, pues hicimos una conexión, porque evidentemente los ves vulnerables, los ves allí. Al final les haces pasar una estancia lo más amena posible dentro de lo dramático que es la situación. Bueno, si quieres, ¿eh? Si no, Ujú. puedes hacer una foto luego cuando Sí, llegues y claro nos que la la haré. mandas y la Sí, ponemos hombre, aquí. la foto no la puedo hacer sin problema, ¿vale? Vale, Y la perfecto. podéis poner si queréis. Gracias, ¿eh? Yo tengo una pregunta que es, bueno, después cuando ya acabáis el rescate y ya está todo Ujú. finalizado, ¿qué pasa con todas esas personas? Bueno, las personas cuando se las rescata se hace un triaje, ¿vale? Se las lleva desde el barco, la embarcación precaria donde están, con unas lanchas de 12 en 12, por eso dije que estuvimos 6 horas con las 300, porque eran de 12 en 12, Ya, que se le hostia, iba trasladando de el barco con la lancha hasta el Open Arms, hasta el barco grande de rescate, que había un trayecto, porque no te acercas del todo tampoco con el barco grande, ¿vale? Entonces, cada vez que te venían esas personas, había un dispositivo de triaje. Las personas que ya venían, que se desmayaban, que estaban muy mal o que necesitaban atención médica, se las ponía estiradas en una parte médica donde estaba la enfermera, la médico y atendían a esas personas. Las personas que estaban bien, se les daba un zumito, una barrita energética, una manta, un agua y se las sentaba en otro espacio, ¿vale? Entonces se las clasificaba primero por estado de salud. Se las también ponía una pulserita, ¿vale? Del rescate que era con cada color, porque cada rescate tenía un color diferente para diferenciar, y se les tomaban unos datos básicos para poderlos luego, con las autoridades de Italia, en este caso, traerlos, pues se les podía identificar luego de alguna manera y empezar por aquí. Pues ese era un poco el proceso. Y luego, pues cada uno tenía su espacio en el barco para organizarse, para dormir, para poder hacer los servicios. Se iba haciendo unos mensajes cada día y se les iba diciendo en varios idiomas, porque nos cogíamos de... Como siempre había uno que os he dicho que hablaba inglés, pues en ese inglés cogíamos esa persona que hablaba inglés y árabe, o inglés y otro idioma que hablaban los otros, y las hacíamos de traductores. Nos ayudaban. Les damos el megáfono y les decíamos, di este mensaje. Y decían el mensaje para que la gente se quedara tranquila. ¿Cómo vais a comer? A coger el agua. Lo que necesitéis, podéis tener atención médica. ¿Cuándo vamos a estimar más o menos a llegar al puerto? ¿Cuándo vamos a llegar a Italia? Etcétera. Todo eso se le iba diciendo diariamente para que estuvieran tranquilos, tuvieran la información y supieran más o menos por dónde van las cosas. Sé que he dicho que te cerrar el tema, pero es que ahora me vienen preguntas muy interesantes. ¿Cómo es la cara de las personas cuando ven que ya los están rescatando? Supongo que habrá gente que tendrá, bueno, alegría, otra gente supongo que también miedo. ¿Cómo son las reacciones? Bueno, depende también de la historia previa que haya tenido esa persona, ¿no? Normalmente alegría, a no ser que no tengas ya energía ni para sonreír, que algunos pobres también estaban ya que llegaban a las últimas, pero en todo caso sí, sobre todo es alegría, porque al final
muchos reconocen que es un barco de rescate, a veces con miedo porque no sabían bien algunos si era... Algunos reconocen que era barco de rescate, pero algunos decían, a ver si van a ser los guardacostas Ya. libios que me van a devolver al sitio, me van a torturar o no sé qué. Entonces aquí había personas que tenías que repetir, no, Open Arms, ayuda humanitaria, no vamos a devolveros a Libia, no Libia, decíamos no Libia, porque se pensaban a veces algunos que los devolvíamos. Entonces, pues una vez estaban ahí asentados, estaban mayoritariamente contentos, porque sabían que a menos inminentemente su peligro había finalizado y bueno, se encaminaban hacia un futuro mejor.